Muy bien, ¿en qué estábamos? Primeramente, ¿qué habíamos hecho? Habíamos sacado tanto el valor absoluto como el valor relativo de los dos periodos siguientes, el 2021 y el 2022, ¿en base a qué? A nuestro periodo base, que es siempre el primer periodo, en este caso, el 2020. ¿Qué era la variación absoluta? Simplemente el aumento o la disminución en comparación al periodo base de esta cuenta, en cantidades. Y la variación relativa era ese aumento o disminución o la variación absoluta en porcentaje hablando. El periodo 2021 y el 2022 siempre va a ser con el periodo base. Y si hubieran más periodos, también van a ser con el periodo base. Luego, ¿qué hicimos? Hicimos un resumen de lo que es el análisis de la tendencia u horizontal del balance general. ¿En qué consistía el resumen? Simplemente lo que es los saldos del primer periodo 2020, también las variables absolutas relativas del segundo y tercer periodo 2021 y 2022, de los 5 grupos principales del balance general. ¿Cuáles son esos 5 grupos? Activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente y el patrimonio. ¿Para qué? Para luego comenzar a hacer el primer gráfico de la liquidez, de la tendencia de liquidez. Según la guía, una vez que nosotros hagamos nuestro resumen, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pronosticar el futuro de la empresa. Recuerden, eso es lo que trata el análisis de tendencia. Pronosticar a futuro cómo va a estar la empresa. Pero tenemos que pronosticar el futuro de la empresa empezando con el balance general, sacando la tendencia de las 4 condiciones analizadas en el método de la estructura. El análisis de la estructura, en otras palabras, el anterior trabajo, los rangos o criterios de evaluación que hemos ocupado en el anterior trabajo, es lo que vamos a ocupar también en este nuevo de la tendencia. ¿Cuáles eran esos rangos en el balance general? La capacidad de pago en el corto plazo, la garantía de respaldo, el equilibrio entre inversión y financiamiento y la concentración de recursos. El trabajo número 3, yo lo tengo acá. Las condiciones para cumplir estos rangos, ¿cuáles eran? Para que la empresa tenga capacidad de pago en el corto plazo, tenía que ser el activo corriente mayor a nuestro pasivo corriente. Para que la empresa tenga garantía y respaldo, tenía que ser que nuestro patrimonio neto mayor a nuestro pasivo total. Para que la empresa tenga equilibrio entre inversión y financiamiento, que nuestro patrimonio neto tenía que ser mayor a nuestro activo no corriente. Y la concentración de recursos productivos iba a depender de acuerdo a la empresa. Una empresa comercial tenía que tener su activo corriente mayor a su activo no corriente. ¿Por qué? Porque la empresa comercial tiene mayormente la inversión en el corto plazo en lo que es el inventario. Mientras que una empresa industrial era lo contrario. Tenía que ser su activo no corriente mayor a su activo corriente. ¿Por qué? La empresa industrial va a tener mayormente su inversión en el activo fijo, en lo que son los terrenos, en los edificios, en las industrias, en los galpones que tiene y más que todo, por ejemplo, en las maquinarias que tiene para producir. Muy bien, nosotros vamos a ocupar estos mismos rangos, pero vamos a ocuparlos en el análisis de la tendencia, con el objetivo principal de ¿qué? Pronosticar a futuro, pronosticar cada una de estas condiciones, por así decirlo, vamos a pronosticar a futuro. Vamos a pronosticar a futuro si va a tener capacidad de pago en corto plazo. Vamos a pronosticar a futuro si va a tener garantía de respaldo. Vamos a pronosticar a futuro si va a tener equilibrio entre inversión y financiamiento. Y vamos a pronosticar a futuro si tiene una buena, o si va a tener, mejor dicho, una buena concentración de recursos productivos. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Con gráficos. Primeramente, el ejemplo licenciado que nos pedía hacer el análisis gráfico de la tendencia de liquidez. Tendencia de liquidez se refiere a la capacidad de pago en el corto plazo, la primera condición. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos para lo que es la tendencia de liquidez? Necesitamos lo que es el valor del activo corriente y el pasivo corriente. ¿Por qué? Porque para que una empresa tenga liquidez o capacidad de pago en el corto plazo, el activo corriente tenía que ser mayor a qué? Al pasivo corriente. Y eso es lo que yo estuve haciendo acá. Los datos del activo corriente y del pasivo corriente de esta empresa, de la empresa Guaracachi, que es en este caso. Para el 2020 era 487.210 y el pasivo corriente era 220.621. Para el 2021 lo que tienen acá y acá. Y para el 2022 lo que tenemos acá, 480.197 el activo corriente y el pasivo corriente era de 208.803 bolivianos. Muy bien, estos son los datos para hacer la gráfica. La gráfica yo simplemente puedo seleccionar todos estos cuadros, darle aquí en insertar, obviamente, insertar gráfico recomendado y aquí puedes buscar la que más te convenga, etcétera, etcétera.
Pero yo para ahorrarme todo este tiempo, simplemente voy a copiar esta gráfica. ¿Cómo? Selecciono la gráfica del archivo guía, le doy en control C o clic derecho a mi ratón o mouse y le doy en la opción que dice copiar. Luego me voy a mi archivo que voy a presentar y le doy en la opción control V chica o, en otras palabras, clic derecho y pegar. Y ya tengo lo que es mi gráfica para lo que es la tendencia de liquidez. Recuerden que tendencia de liquidez nos referimos a la capacidad de pago en el corto plazo. Ahora bien, esta gráfica no está vinculada con estos datos que tengo acá. Esta gráfica sigue siendo del ejercicio guía. ¿Qué voy a hacer? Al igual que en el trabajo anterior, selecciono lo que es mi gráfica. Una vez seleccionada, clic derecho, le doy en la opción seleccionar datos, me sale este cuadro emergente. Aquí en rango de datos del gráfico voy a seleccionar todo estos cuadros, el activo corriente y el pasivo corriente del 2020, 2021 y 2022. Y como ven, ya está vinculado. Aceptar. Y ya está. Aquí tengo la línea del movimiento, se puede decir que hubo del activo corriente, azul. Y aquí tengo la línea del movimiento, se puede decir del pasivo corriente. ¿Qué vemos acá a grandes rasgos? Que en el primer periodo 2020 el activo corriente era mayor al pasivo corriente, por lo tanto sí cumplía la condición. En el 2021 ambos disminuyeron, pero aún así seguía cumpliendo la condición que el activo corriente sea mayor al pasivo corriente. El 2022, a pesar de que el activo corriente aumentó y el pasivo corriente también volvió a aumentar en comparación al anterior, seguían cumpliendo la condición. El activo corriente seguía estando por arriba de ¿qué? Del pasivo corriente. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Lo que yo necesito es pronosticar a futuro. ¿Cómo puedo pronosticar a futuro? Yo puedo hacerlo mediante una línea de tendencia. ¿Cómo saco esa línea de tendencia? Yo voy a seleccionar acá, por ejemplo, el gráfico del movimiento del activo corriente. Una vez seleccionado, ¿cómo sé que está seleccionado? Va a salir estos puntos en cada uno de los movimientos. Voy a darle clic derecho y me va a salir estas opciones. Yo le voy a dar en agregar línea de tendencia. Y como ven, aquí le sale una lista de diferentes líneas de tendencia. Yo voy a elegir la lineal. Y listo. Si ven acá, del activo corriente ya me figuró una línea de tendencia. La línea de tendencia es en base a los movimientos que hubo. Los movimientos que tuvo el activo corriente, ¿cuáles fueron? Disminuyó y después aumentó. Por lo tanto, esa línea de tendencia casi se puede decir que es una constante, con una pequeña inclinación a disminución. Si lo acercamos bien, podemos ver que la línea de tendencia tiene una pequeña inclinación a disminuir. Una pequeña inclinación. Lo mismo puedo hacer para lo que es el pasivo corriente. Lo selecciono lo que es su línea de movimiento, le doy clic derecho en agregar línea de tendencia y la línea de tendencia lineal. Y ya ven, tengo el activo corriente, sus movimientos, y tengo también la línea de tendencia del activo corriente. Tengo el pasivo corriente, sus movimientos, y también tengo la línea de tendencia lineal del pasivo corriente. Muy bien. Interpretando primeramente, como yo tengo que pronosticar a futuro, antes de eso, yo en base a la línea de tendencia es que voy a pronosticar a futuro cómo va a estar esta empresa, si va a tener capacidad de pago en el corto plazo o en otras palabras, liquidez. Yo tendría que hacer esta línea, llevarla hasta el 2023, que sería el siguiente periodo. Digamos que estuviera por acá, lo mismo con esta línea acá. Para no estarme complicando yo y deduciendo así a vista, por así decirlo, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacer que esta línea de tendencia realmente se refleje hasta el 2023 y esta línea de tendencia también se refleja hasta el 2023. Como esta línea de tendencia es lineal, quiere decir que es una línea recta en base a los movimientos que tuvo. Esa es la línea de tendencia lineal. Pero ¿cómo puedo hacer que esta línea llegue hasta el 2023? O sea, que se venga hasta acá o hasta acá esta otra. Aquí les doy un consejo. Luego del 2022 o el último periodo, aquí en la siguiente celda, pongan lo que es 2023. Así. Pongan lo que es 2023. Y obviamente, cuando presenten al licenciado este trabajo, no le van a presentar así.
con un cuadro más de 2023 y cuadros en blanco, ¿no ves? Lo que yo les digo es que este cuadro de 2023 lo oculten como sin relleno primeramente acá y en el color de la letra pongan en color blanco. Como ven, está oculta, no se ve a simple vista, pero ahí está 2023. ¿Para qué hago esto? Ahorita lo van a ver. Nuevamente le voy a dar clic derecho, le voy a dar en seleccionar datos y ahora voy a seleccionar todo, incluido el 2023 que puse ahí, que está oculto. Está oculto, no quiere decir que desapareció. Y le voy a dar en aceptar. Y ahora ven, ya tengo el 2020, 2021, 2022 y tengo el 2023. Y si se fijan, mi línea de tendencia, esta de acá, la línea recta, llega hasta el 2023, por lo cual me facilita lo que es pronosticar el futuro de esta empresa. Ese es el consejo que les doy. No les digo que tienen que hacerlo así. Es el consejo. Ahora bien, la interpretación de esta primera parte, que es lo que es la variable absoluta y variable relativa, ya les expliqué. Simplemente podemos decir la variable absoluta para el activo corriente. En el segundo periodo disminuyó en 64.556, que es en porcentaje un 13,25%. Para el tercer periodo podemos decir que el activo corriente disminuyó en 7.013 bolivianos. Porcentualmente hablando, quiere decir que disminuyó 1,24% en base al primer periodo, que es el periodo base. Esa es interpretación de estos datos de acá. Pero ahora bien, nosotros también tenemos que, al momento que estemos presentando, defendiendo, hacer primeramente la interpretación de este gráfico. Nuestro primer gráfico, ¿cuál es? Nuestro análisis de tendencia de liquidez. Interpretando, ¿qué podemos decir? Que en el primer periodo, la empresa, el activo corriente era mayor al pasivo corriente, lo vemos acá. Por lo tanto, sí tenía capacidad de pago en corto plazo. Para el segundo periodo, disminuyeron ambos. Disminuyó el activo corriente y disminuyó el pasivo corriente. Se lo puede ver aquí en los datos. Ambos disminuyeron, pero aún seguía siendo el activo corriente mayor al pasivo corriente, por lo tanto, seguía cumpliendo la condición de liquidez. Para el tercer periodo, hubo un aumento del activo corriente, lo pueden ver aquí en la gráfica, y también hubo un aumento del pasivo corriente, pero en el tercer periodo seguía siendo el activo corriente mayor al pasivo corriente. Ahora, haciendo una línea de liquidez, una línea de tendencia, podemos ver que el activo corriente tiene una tendencia a bajar relativamente pequeña, tiene una inclinación pequeña a bajar, podemos decir. Mientras que el pasivo corriente tiene una inclinación también, su línea de tendencia, a bajar, una inclinación pequeña, casi iguales ambos. Pronosticando al 2023, vemos que según la línea de tendencia, vamos a tener una menor cantidad de activo corriente, digamos que esto va a venir por acá, y también va a tener una menor cantidad del pasivo corriente, pero va a seguir cumpliendo o vamos a seguir teniendo lo que es nuestra liquidez. ¿Por qué? Porque nuestro activo corriente va a seguir siendo mayor a nuestro pasivo corriente. Vamos a seguir teniendo una buena liquidez para el periodo futuro, para el 2023. Vieron que la interpretación y la conclusión también, la conclusión es lo último, la conclusión es lo que vamos a deducir para el futuro, que en este caso estamos previendo que sí vamos a seguir teniendo una capacidad de pago en el corto plazo, que nuestro activo corriente va a ser mayor que nuestro pasivo corriente, esa es la conclusión. ¿Cómo lo vimos de esa manera más fácil? Con una línea de tendencia, llevándola hasta el periodo futuro 2023. Muy bien, ese era el primero. Ahora el segundo, ¿qué era? La garantía y respaldo. Y lo tienen acá también, en el ejemplo guía. Yo voy a copiar esto, control C, lo voy a poner por acá, control V chica. Esto de ejemplo lo voy a quitar, directamente voy a poner análisis de la tendencia de solvencia. El análisis de la tendencia de solvencia se refiere a esto, a las garantías de respaldo. ¿Qué es lo que tendría que cumplir la empresa para que tenga garantía de respaldo? Que el patrimonio neto sea mayor a ¿qué? Al pasivo total. Entonces, ¿qué dato voy a ocupar aquí yo? El patrimonio neto y el pasivo total.
El pasivo total no es más que la sumatoria del pasivo corriente más el pasivo no corriente de los tres periodos. Perdón. Así. De los tres periodos. Como yo estoy en Excel, voy a vincular directamente. Pasivo corriente del primer periodo. Digo, patrimonio neto del primer periodo, perdón. Y el pasivo total del primer periodo, que sería la sumatoria del pasivo corriente, más el pasivo no corriente. Listo. Ahora bien, como yo estoy en Excel, muy bien. Si fueran una mayor cantidad de datos, yo puedo hacer que me salga para el 2021 y 2022 de la siguiente manera. Esto primeramente lo voy a poner aparte, control X y control B chica para cortar y pegar. Y ahora bien, como esto está vinculado, yo voy a seleccionar todo, le voy a dar control C y voy a ver en el segundo periodo dónde están, en cuántos espacios de diferencia están los datos que yo necesito. Para el segundo periodo necesito estos datos. Muy bien, del primer periodo se movió 1, 2 espacios. Me muevo lo mismo. 1, 2 espacios. Control B chica. Y como ven, el patrimonio neto es del segundo periodo. Ahora bien, para el tercer periodo, ¿dónde están los datos que yo necesito? Están acá. ¿Cuántos espacios se movió? Del segundo periodo, 1, 2, 3. Lo mismo. Control C y me muevo 3 espacios. 1, 2, 3. Y control B chica, que es para pegar. Y listo. ¿Ven que esto es el segundo periodo del patrimonio neto? Sí, aquí está. ¿Y este es el patrimonio neto del tercer periodo? Sí, está vinculado. ¿Cómo lo vuelvo a su lugar? Selecciono, control X que es para cortar y control B chica que es para pegar. Lo mismo, control X, control B chica. Control X, control B chica. Y hasta ya tengo lo que es el patrimonio neto y el pasivo total. ¿Para qué? Para ver lo que es mi tendencia de solvencia. Yo en este caso voy a hacer lo mismo. Control C al gráfico, que es para copiar, y control B chica, que es para pegar. Y ahora bien, aquí también lo mismo, para que mi línea de tendencia salga hasta el 2023, yo voy a hacer lo mismo. Aquí voy a poner 2023 y lo voy a ocultar. Listo, ya está oculto. Aquí también un borde que me está escapando. Y aceptar. Ahora bien, este gráfico está vinculado con este de acá, obviamente porque hemos copiado y pegado de ahí. ¿Yo qué hago? Lo mismo. Selecciono el gráfico, clic derecho, seleccionar datos y voy a aquí en rango de datos voy a seleccionar todo este gráfico, digo todos estos cuadros, incluyendo el 2023 que yo lo tengo oculto. Y le doy en aceptar. Y como ven ya lo tengo aquí el patrimonio neto, que es el azul, y el pasivo total. Tengo la línea de movimiento, que es la azul del patrimonio neto, y tengo la línea de movimiento del pasivo total, que es la línea naranja. Y también ya tengo lo que es la línea de tendencia. La ven acá, la línea de tendencia, y la ven acá, la línea de tendencia. Ahora bien, otra vez, interpretando y dando evaluación final. Vemos que en el primer periodo el patrimonio neto era mayor que nuestro pasivo total, por lo tanto sí cumplía la condición. En el segundo periodo, nuestro patrimonio neto se mantuvo constante, en el segundo y el tercer periodo se mantuvo constante, pero el pasivo total fue disminuyendo, disminuyó para el segundo periodo y también se mantuvo constante con una pequeña disminución para el tercer periodo. Por lo tanto, para el segundo y tercer periodo también se cumplió lo que es la condición que el patrimonio neto sea mayor que el pasivo total. Por lo tanto, sí tenía una buena solvencia. Solvencia, recuerden que me refiero a lo que tiene en el ejercicio 3, garantías y respaldos. Y ahora, pronosticando a futuro, vemos que la línea de tendencia del patrimonio neto es una línea de tendencia horizontal, se puede decir.
por lo cual quiere decir que pronosticamos que el patrimonio neto se va a mantener igual, en la misma cantidad, para el periodo futuro 2023, mientras que la línea de tendencia del pasivo total es una línea de tendencia bajista. Por lo tanto, pronosticamos para futuro que nuestro patrimonio neto va a ser igual, pero nuestro pasivo total va a disminuir, lo cual quiere decir que va a seguir cumpliéndose la condición, pero además que nuestra solvencia va a aumentar. ¿Por qué nuestra solvencia va a aumentar? Porque va a ser mayor la diferencia entre el patrimonio neto y el pasivo total. El pasivo total va a estar disminuyendo. Este es nuestro pronóstico, nuestra evaluación a futuro. Muy bien, espero que hubiera quedado entendido hasta ahí. Lo mismo tienen que hacer, pero ya con lo que es el análisis de la tendencia de equilibrio, el tercero. Con tendencia de equilibrio me refiero a qué? A equilibrio entre inversión y financiamiento. ¿Cuál es la condición? Que el patrimonio neto sea mayor al activo no corriente. Lo mismo tienen que buscar los datos y hacer el gráfico correspondiente. Y obviamente interpretar y evaluar. Interpretar, ¿qué se refiere? Indicar lo que ven en el gráfico. Y evaluar, ¿a qué me refiero directamente en este caso? Tu conclusión a futuro. Si la empresa va a seguir cumpliendo con la condición o no va a seguir cumpliendo, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que te mande, lo que son las líneas de tendencia. La línea de tendencia es lo importante acá, esa te va a guiar de manera directa. También tienen que hacer lo que es el cuarto, que es la concentración de recursos. Aquí lo tienen en el ejemplo igual. Concentración de recursos, ¿a qué nos referimos? ¿O cuál es la condición? Que el activo no corriente sea mayor al activo corriente para empresas industriales, ya les dije eso. Mientras que para empresas comerciales, el activo corriente tiene que ser mayor ¿a qué? Al activo no corriente. Igual van a hacer lo mismo con su empresa, de estas últimas dos condiciones. Van a hacer el resumen de datos correspondientes y van a hacer los gráficos correspondientes y van a interpretar y van a evaluar o dar su conclusión final. Esto que estoy haciendo ahorita o lo que estoy indicando es solamente para el balance general. Para el estado de resultado es lo mismo, se puede decir, pero con los rangos del estado de resultado, obviamente. Y como han visto, el ejercicio 4.1 se puede decir que es una continuación del ejercicio 3, ya que en el ejercicio 3, ¿qué vimos nosotros? ¿Dónde está? El análisis de la estructura. ¿La estructura en qué consistía? Que la empresa tenga capacidad para corto plazo, que la empresa tenga garantía de respaldo, tenga equilibrio entre inversión y financiamiento y tenga una buena concentración de recursos, cumpliendo estos rangos. Este era el análisis de la estructura. El análisis de la tendencia se basa en estos rangos para el balance general, pero lo que realmente busca el análisis de la tendencia es pronosticar a futuro si va a seguir cumpliendo estos rangos, o si va a mejorar todavía estos rangos, o si va a empeorar estos rangos. Eso es lo que busca el análisis de tendencia. Pronosticar en cortas palabras. Muy bien, recapitulando. Esos últimos dos cuadros, que están aquí también en su guía, lo van a hacer igual con su empresa y también van a interpretar y evaluar de la misma manera como les enseñé. Los primeros dos de la liquidez y de la solvencia también tienen que hacer de lo que es la tendencia de equilibrio y de lo que es la concentración de recursos. Ahora, por tema de tiempo, vamos a guiarnos con lo que es del licenciado para tener otras interpretaciones más. Por ejemplo, acá, en el gráfico de la tendencia de liquidez, el ejemplo del licenciado, él manejaba ¿cuántos? 4 periodos. Por lo tanto, nosotros teníamos que pronosticar o ver el futuro del quinto periodo. Y aquí tenemos un gráfico. Y aquí está la conclusión de la tendencia de liquidez del ejemplo del licenciado. Que dice que inicialmente, en el periodo 1, la empresa no tenía capacidad de pago en el corto plazo. ¿Por qué no tenía capacidad de pago en el corto plazo? Este es el ejemplo licenciado. Porque si ven acá, la línea de movimiento del pasivo corriente, que es la naranja, está por encima de ¿qué? Del activo corriente. No tenía capacidad de pago en el corto plazo. ¿Por qué? Porque el pasivo corriente era mayor ¿a qué? Al activo corriente. Para el segundo periodo, el activo corriente aumentó considerablemente y el pasivo corriente disminuyó. Por tal motivo, en el segundo periodo sí tuvo capacidad de pago. ¿Por qué? Porque el activo corriente, el azul, fue mayor que el pasivo corriente. En el tercer periodo, ¿qué ocurrió? Bueno, el activo corriente no aumentó, se mantuvo constante, pero el pasivo corriente siguió bajando para el tercer periodo. Por lo tanto, para el tercer periodo siguió cumpliendo la condición o siguió teniendo liquidez. El activo corriente era mayor al pasivo corriente. Para el cuarto periodo se puede ver que
El activo corriente tuvo un aumento considerable de golpe, mientras que el pasivo corriente siguió bajando de una manera constante. Como ven, el pasivo corriente se estuvo bajando de manera constante en los 4 periodos. Y pronosticando a futuro, ¿qué podemos decir? Como la línea de movimiento del pasivo corriente primeramente se ve casi como una constante, si yo aquí le digo que me dé una línea de tendencia, me va a mostrar casi la misma línea recta. ¿Por qué? Porque es constante, en cortas palabras. Pero en cambio, aquí en estos movimientos que hubo brusco, un aumento, luego un tipo constante, luego un aumento de golpe, con base a todos estos datos nos muestra esta línea de tendencia, que es una línea de tendencia alcista. Por lo cual esto, si lo llevamos a futuro, como les expliqué en los otros cuadros, que hagan esto, que le pongan 2023 y que lo oculten. Si nosotros hiciéramos lo mismo con esto, esta línea de tendencia llegaría por acá y esta línea de tendencia llegaría por ella, por aquí. Por lo cual, ¿qué diríamos de conclusión final? Que para el siguiente periodo, para el final, para el futuro, la empresa va a tener mayor capacidad de pago. ¿Por qué? Porque nuestro activo corriente va a ser mayor, todavía va a seguir aumentando. Nuestro pasivo corriente, como es línea de tendencia baja, va a seguir bajando. Y aquí lo tienen. En el siguiente periodo 5, el futuro, la empresa va a tener mayor capacidad de pago. Eso es lo que es la interpretación y evaluación o conclusión que tienen que hacer de cada uno de los rangos o criterios que ya lo vieron en el ejercicio anterior. Aquí en el ejemplo del licenciado, tendencia de solvencia. Recuerden, solvencia me refiero a la garantía de respaldos. Es lo mismo. Recuerden que garantía de respaldo debe tener una empresa. ¿Para qué? Para que sea sujeta de crédito. Igual a la condición que el patrimonio neto sea mayor que el pasivo total. Muy bien, aquí están los datos y aquí está la gráfica. Y lo vemos acá. Conclusión de la tendencia de solvencia. Inicialmente en el periodo 1, la empresa tiene solvencia. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto es mayor al pasivo total, se cumple. Patrimonio neto, la línea azul, era mayor al pasivo total. Para el segundo periodo, el patrimonio neto disminuyó y el pasivo total aumentó, por lo cual quiere decir que su diferencia se redujo. La diferencia entre ambos se redujo, por lo cual la solvencia se debilitó, y es lo que dice acá. O la solvencia disminuyó, pero aún seguía cumpliendo con el rango, aún seguía teniendo solvencia, pero se debilitó dicha solvencia. ¿Por qué? Porque la diferencia entre estos dos se achicó, se estaban uniendo casi como si fueran a cruzarse. Eso pasó en el segundo periodo. La solvencia se debilita hasta el tercer periodo, dice hasta el tercer periodo. ¿Por qué? Porque el segundo periodo al tercer periodo se mantuvieron en constante ambos en un pequeño aumento constante. Y para el cuarto periodo, el patrimonio neto aumentó considerablemente de golpe en movimiento y el pasivo total disminuyó, por lo cual para el cuarto periodo la solvencia se fortaleció. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre estos dos gráficos aumentó considerablemente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la solvencia para el cuarto periodo se fortaleció. Pero ahora, ¿qué nos interesaba a nosotros? El futuro, el quinto periodo, en este caso, en el ejemplo licenciado. Aquí nosotros vamos a ver una línea de tendencia para hacer un análisis más fácil y no a la vista, por así decirlo. ¿Cómo saco la línea de tendencia? Selecciono lo que es la línea de movimiento. Como sé que está seleccionado, obviamente con todos estos puntos. Clic derecho, agregar línea de tendencia y elegimos la lineal. Y como ven, aquí ya tengo la lineal. En resumen, se puede decir que en todos estos periodos la línea de tendencia del patrimonio neto es una tendencia alcista, que quiere decir que va a aumentar para el siguiente periodo, para el periodo futuro. Y ahora veamos qué nos dice la línea de tendencia para lo que es el pasivo total. Agregar línea de tendencia lineal. Y como ven, la línea de tendencia, aquí, si nosotros llevábamos esta línea de tendencia al siguiente periodo, al periodo 5, de la manera con la cual les enseñé con la empresa de nosotros, esta línea llegaría a estar por acá. ¿Por qué? Porque esta siempre va a ser una línea recta, línea de tendencia lineal. Estaría por acá, en el periodo 5. Y esta línea del otro estaría algo por acá. A pesar que ambos, en este caso, el patrimonio neto y el pasivo total,
su tendencia es alcista, pero tiene una mayor inclinación a subir el patrimonio neto que el pasivo total. ¿Qué quiere decir esto? Que para el siguiente periodo nuestra solvencia va a mejorar incluso. ¿Por qué? Porque la diferencia se va a alargar más. Ambos van a subir, es verdad. Podemos decir que ambos sí van a aumentar, pero va a aumentar más lo que es el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque tiene una línea de tendencia a subir mucho más grande que la línea de tendencia a subir del pasivo total. Y pronosticando a futuro, este va a llegar por acá y este va a llegar por acá, por cuanto la diferencia entre ambos se va a aumentar más. ¿Y qué quiere decir? Que la tendencia o la solvencia va a estar más fortalecida para el periodo futuro, para el siguiente periodo. Y a esto lo ven ahí. El siguiente periodo, el periodo 5 futuro, la empresa va a tener mayor solvencia, va a aumentar la solvencia. Ahora para el otro, el ejemplo licenciado. La tendencia de equilibrio se refiere a qué? Al equilibrio entre inversión y financiamiento. ¿Cuál era la condición? Que el patrimonio neto sea mayor al activo no corriente. Por lo tanto, los datos que iba a necesitar era el patrimonio neto y el activo no corriente. Y aquí lo ven. El patrimonio neto, la línea azul, y el activo no corriente, perdón, el activo no corriente sí, la línea naranja. ¿Cuál era la condición que tenía que estar por encima? El patrimonio neto tenía que estar por encima del activo no corriente. Y aquí en el primer periodo vemos que no se cumplía. El activo no corriente estaba por encima del patrimonio neto. Luego para el segundo periodo, ¿qué ocurrió? El patrimonio neto sí, a pesar de que ambos disminuyeron para el segundo periodo, lo hizo en mayor cantidad disminuyó el activo no corriente, por lo cual las líneas de movimiento se cruzaron. Y para el segundo periodo, ¿qué ocurrió? Que el patrimonio neto sí llegó a ser mayor que el activo no corriente, por una diferencia muy pequeña que no se llega casi ni a apreciar. Lo ven acá, el azul está por encima por una diferencia casi mínima, una diferencia muy pequeña, pero ya para el segundo periodo sí se estaba cumpliendo el equilibrio. Y lo ven acá. Para el segundo periodo, el patrimonio neto sí estaba por encima del activo no corriente, pero con una diferencia pequeña, mira. Uno es 20.920 y el otro es 20.800. A ustedes con sus empresas le van a llegar a ocurrir estos mismos casos. Así que esa es la manera de explicarlo. Primer periodo no cumplía. Para el segundo periodo las líneas se cruzaron. El activo no corriente disminuyó en mayor cantidad, por lo cual se cruzaron las líneas con el pasivo corriente, dejando que para el segundo periodo sí se cumpla el equilibrio, pero con una diferencia bien pequeña. Tenía un equilibrio, pero tenía un equilibrio muy pequeño, se puede decir. ¿Y ahora qué ocurrió para el tercer periodo? Nuevamente, en el tercer periodo el activo no corriente aumentó mucho más que el patrimonio neto, por lo cual en el tercer periodo el activo corriente era mayor que el pasivo corriente y otra vez no teníamos equilibrio. No teníamos un buen equilibrio entre lo que es inversión y financiamiento, que es esta condición. Y ahora para el cuarto periodo, ¿qué ocurrió? El patrimonio neto aumentó de golpe considerablemente, mientras que el activo no corriente también aumentó, si ven la línea, si sube, pero en una cantidad mucho más pequeña que el pasivo corriente. Por tal motivo, para el cuarto periodo, nuestro equilibrio entre inversión y financiamiento se fortaleció bastante por el aumento considerable del patrimonio neto. Ahora bien, pronosticar a futuro, lo mismo, necesitamos línea de tendencia. La línea de tendencia del patrimonio neto, ¿qué dice? Un crecimiento constante, una línea de tendencia alcista. Y del activo no corriente, vamos a ver una línea de tendencia, vamos a crearle, agregar línea de tendencia lineal, no ocupen la otra. Tendencia lineal, ¿qué nos dice? Lo vemos aquí en naranja. La línea de tendencia es casi como una constante, con una pequeña inclinación a bajarse, si se dan cuenta. Casi constante con una pequeña inclinación a bajar. Muy bien, conclusión para el periodo futuro. El patrimonio neto tiene una tendencia alcista bastante alta, mientras que el activo no corriente tiene una tendencia bajista, pero no en gran cantidad. Por tal motivo, ¿qué podemos decir? Si esta línea es en línea recta, obviamente, esta línea va a llegar por acá y esta línea va a llegar por acá. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la diferencia va a aumentar entre estas dos líneas para el periodo futuro, lo cual quiere decir que nuestro equilibrio se va a ver más fortalecido para el futuro.
Nuestro equilibrio entre inversión y financiamiento será mejor para el futuro o se verá más fortalecido. Esta es la conclusión. Y lo pueden ver aquí, en el mismo licenciado lo hizo. Inicialmente, en el periodo 1, la empresa no tenía equilibrio. ¿Por qué? Porque el activo corriente era mayor que el patrimonio neto. En los siguientes periodos tiene altibajos, tiene altas y bajas. En el segundo periodo sí se cumplía, en el tercer periodo otra vez no se volvió a cumplir. Y al final se fortalece, en el cuarto periodo, se fortalece lo que es el equilibrio. El siguiente periodo 5, el futuro, ya que el licenciado trabaja con 4 periodos, así que el quinto periodo sería el futuro, la empresa va a tener mayor equilibrio. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia alcista de lo que es el patrimonio neto y el activo no corriente tenemos una tendencia bajista, por cual quiere decir que para el siguiente periodo la diferencia va a aumentar, por lo cual se va a ver fortalecido nuestro ¿qué? Nuestro equilibrio entre inversión y financiamiento. Ahora, la concentración de recursos. Recuerden que para empresas industriales, ¿qué tenía que ser mayor? El activo no corriente. Para empresas comerciales, el activo no corriente. En el ejemplo del licenciado, a ver, veamos. Ya según el ejemplo del licenciado, esta es una empresa comercial, por tal motivo, nuestro activo corriente tendría que ser mayor que nuestro activo no corriente. Aquí están los datos. ¿Y qué vemos acá? Analizando, interpretando y analizando lo que es el gráfico, vemos que para el primer periodo nuestro activo no corriente era mayor que nuestro activo corriente. Nuestros recursos estaban más concentrados en el largo plazo. Para el segundo periodo, el activo no corriente, diré, disminuyó y el activo corriente aumentó, por lo cual la diferencia se hizo más pequeña entre ambas, pero aún no se seguía cumpliendo lo que es la concentración de recursos. Seguía nuestro activo no corriente mayor que nuestro activo corriente. Para el tercer periodo, ¿qué ocurrió? El activo no corriente aumentó, mientras que el activo corriente se mantuvo como una constante. Constante que me refiero que casi horizontal. Y no se cumplía todavía lo que es la condición de que el activo corriente sea mayor al activo no corriente. Para el cuarto periodo, nuestra concentración de recursos se fortaleció. ¿Por qué? Porque mi activo corriente aumentó considerablemente de golpe y mi activo no corriente, a pesar que también aumentó, se ve que hay una línea para arriba, no lo hizo en la misma cantidad que mi activo corriente. Por tal motivo, para el tercer periodo se fortaleció mi concentración de recursos, ya que mi activo corriente estaba mayor que mi activo no corriente, tomando en cuenta que esta empresa sea una empresa comercial. Ahora, yéndonos a futuro, nos vamos a guiar por la línea de tendencia. La línea de tendencia va a ser siempre una línea recta. En este caso, esta de acá. El activo corriente tiene una línea de tendencia alcista en gran cantidad. Podríamos decir que para el futuro va a llegar esta línea por acá. Y mientras que el activo no corriente tiene una línea de tendencia bajista. Es bajista. Si se dan cuenta, de aquí a acá hay una pequeña bajada, una pequeña inclinación a la baja. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que esta línea va a llegar, digamos, por acá y esta línea de acá va a llegar por acá. Para el siguiente periodo, ¿qué va a hacer? Se va a aumentar la diferencia entre estos dos. Y si aumenta la diferencia entre estos dos y el activo corriente está por encima, obviamente, nuestra concentración de recursos se va a ver fortalecida en el periodo 5, en el periodo futuro, ya que nuestro activo corriente va a ser mayor que nuestro activo no corriente. Muy bien, espero que lo hubieran entendido. Mientras ustedes vayan haciendo sus trabajos, igual con los siguientes gráficos, se van a encontrar con un montón de situaciones, por así decirlo. Se van a encontrar que se van a cruzar las líneas, se van a encontrar que no se va a cumplir la condición, se van a encontrar que sí se va a cumplir la condición, o incluso se van a encontrar que ambas son líneas horizontales, totalmente horizontales, o sea, una constante. Pero la forma de interpretar y evaluar es la que les he explicado en estos momentos. Así que, si no tienen ninguna duda, si tienen dudas, pregunten en este momento. Y como les dije desde el comienzo, la línea de tendencia, esa línea de tendencia lineal, es la que van a ocupar ¿para qué? Para predecir a futuro. Y yo les di ese consejo que aquí al lado le pongan 2023, lo oculten para no presentarlo, pero que al momento de seleccionar los datos de la gráfica, lo seleccionen todo esto, ¿para qué? Para que la línea de tendencia te muestre ya directamente hasta el 2023.
Aquí, ya no aquí con esto ya no tengo que estar ya no tengo que estar yo buscando a ojo para el siguiente periodo, como estaba haciendo en el ejemplo licenciado. Directamente, por ejemplo, aquí puedo decir, el activo corriente tiene una tendencia a la baja, pero el pasivo corriente tiene una tendencia bajista mucho mayor. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la diferencia para el 2023 va a ser mayor entre el activo corriente y el pasivo corriente, lo cual quiere decir que vamos a tener más liquidez. Y acá lo mismo. Acá, por ejemplo, el patrimonio neto, la línea de tendencia es constante, mientras que el pasivo total, la línea de tendencia es bajista. ¿Qué quiere decir? Que para el siguiente periodo, el patrimonio neto nosotros preveemos que va a seguir siendo la misma cantidad, pero el pasivo total va a disminuir considerablemente según la línea de tendencia. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la diferencia entre estos dos va a aumentar. Y si la diferencia entre estos dos aumenta y el patrimonio neto está por encima, como cumpliendo la condición, nuestra solvencia se va a ver más fortalecida. ¿Para qué? Para el 2023. La misma forma de interpretar se puede decir que es para lo que son los otros últimos dos, que eran la concentración de recursos y el equilibrio entre inversión y financiamiento. Bueno, espero que hubiera quedado todo entendido y si no hay más dudas, lo dejamos hasta ahí en esta clase. Ojo que solamente hicimos lo que es del balance general, aún faltaría lo que es del estado de resultados.